Muy buenos días, profesor y compañeros. El día de hoy voy a presentar mi trabajo acerca del modelado dinámico de predicción del consumo final privado en el Perú en el periodo 1995-2024. Bueno, el consumo final privado es uno de los componentes más importantes de la demanda agregada, ya que este refleja el bienestar de los hogares y a su vez representa históricamente entre el 60 y 65% del PIB peruano. Por eso, entender su comportamiento es clave para analizar la economía del país. Bueno, este consumo está influenciado por el Producto Bruto Interno y a su vez por su propio comportamiento en periodos anteriores, debido a hábitos de gasto y expectativas sobre los ingresos futuros. Además, en este estudio se va a incorporar el índice de precios al consumidor, pero es importante aclarar que su función es únicamente como una variable de control. Es decir, no buscamos explicar el consumo a partir de la inflación, sino evitar que sus posibles efectos alteren la relación entre el PBI, consumo rezagado y consumo actual. Para esto se va a aplicar un modelo dinámico de tipo Koch que permite estimar tanto los efectos inmediatos como los acumulados en el tiempo y de esta manera brindar evidencia útil para orientar la política económica peruana. Bueno, para entender mejor el consumo privado en Perú, es importante saber que esta variable no solo responde a cambios en el Producto Bruto Interno, sino también a su propio comportamiento pasado, debido a hábitos de consumo y expectativas, como ya mencioné. Sin embargo, sí existen estudios previos, pero estos han utilizado modelos estáticos o VAR que en realidad no capturan adecuadamente ese efecto de persistencia. Y bueno, es aquí donde realizamos la formulación del problema general y de los problemas específicos. Primero, el problema general es en qué medida el Producto Bruto Interno, los valores rezagados del consumo privado y el IPC como variable de control explican el comportamiento del consumo final privado en el Perú durante el periodo 1995-2024, mediante la estimación de un modelo dinámico de tipo Koch. Ok, primero tenemos en qué medida el Producto Bruto Interno impacta sobre el consumo final privado en el Perú durante el periodo 1995-2024 según un modelo dinámico de tipo Koch. Número 2, en qué magnitud los valores rezagados del consumo privado influyen sobre su comportamiento actual en el Perú durante el periodo 1995-2024. Número 3, ¿cuál es el efecto del control del índice de precios al consumidor sobre el consumo final privado en el Perú durante el periodo 1995-2024? Y bueno, finalmente, ¿en qué medida el modelo dinámico de tipo Koch permite predecir la evolución del consumo final privado ante variaciones en el Producto Bruto Interno durante el periodo 1995-2024? Ok. Este estudio se realiza a nivel nacional con datos anuales de 1995 a 2024. Se enfoca en la relación dinámica entre consumo privado, PBI y su rezago, controlando el IPC. Además que este no depende de normas específicas. Sin embargo, aquí reconocemos que hay influencia en políticas fiscales y monetarias aplicadas en Perú durante el periodo que ya estimamos. Ok, con respecto a la justificación, este trabajo se realiza porque el consumo privado representa más del 60% del PBI, como bien lo mencioné, y su comportamiento dinámico no ha sido suficientemente analizado con modelos Koch. Se busca aportar evidencia útil para orientar políticas económicas y bueno, está dirigido a autoridades como el MEF, el BCRP y también a investigadores y estudiantes interesados en el análisis macroeconómico dinámico. Antecedentes. Bueno, para sustentar este trabajo se revisaron 7 antecedentes relevantes. Primero, el paper base, el cual es de Barreto, que en 2018 analizó la relación entre consumo privado y PBI mediante una regresión lineal logarítmica. Esto sin considerar rezagos ni dinámica temporal. Luego tenemos a Odar, que en 2023 estudió inversión, consumo y PBI en Perú con un análisis correlacional y nuevamente sin un modelo dinámico. Paitán y colaboradores en 2021 aplicaron un modelo ARMA para evaluar el consumo en Huancavelica. Aquí sí se capturó la dinámica, pero esta tuvo una limitación que es que fue a nivel regional, no a nivel nacional.
Tenemos también que Céspedes y Talledo en 2024 analizaron cómo los hogares suavizan su consumo ante choques económicos, diferenciando por nivel de ingreso. Luego tenemos a Aguilar y Lagua, que en el mismo año 2024 evaluaron choques fiscales anticipados y no anticipados sobre PBI y consumo, utilizando un modelo VAR. Tenorio en 2025 propuso un índice adelantado de consumo privado usando Google Trends y Machine Learning, mejorando la predicción. Finalmente, Aldana en 2023, bueno, Aldana y colaboradores en 2023 estudiaron la relación entre el ingreso disponible y consumo en el Perú, con VAR y con integración. Todos estos trabajos sí aportan al análisis del consumo privado y en cierta medida al PBI también, pero ninguno aplica el modelo Koch, lo que nos deja un espacio que esta investigación busca cubrir. En cuanto a los objetivos, tenemos el objetivo general, el cual es determinar en qué medida el PBI, los valores rezagados de consumo privado y el IPC como variable de control explican el comportamiento del consumo final privado en el Perú durante el periodo 1995-2024 mediante la estimación de un modelo dinámico tipo Koch. Con respecto a los objetivos específicos, tenemos cuantificar el impacto del Producto Bruto Interno sobre el consumo final privado en el Perú durante el periodo 1995-2024 mediante la estimación de un modelo dinámico de regresión. Luego tenemos estimar el efecto de los valores rezagados del consumo privado sobre su comportamiento actual en el Perú durante el periodo 1995-2024. Después tenemos determinar el efecto de control del índice de precios del consumidor sobre el comportamiento de consumo final privado en el Perú durante el periodo 1995-2024. Luego tenemos evaluar la capacidad predictiva del modelo dinámico de tipo Koch para explicar la evolución del consumo final privado ante variaciones en el Producto Bruto Interno durante el periodo 1995-2024. Luego tenemos las hipótesis. Primero tenemos que, bueno, con respecto a la hipótesis general, tenemos que el Producto Bruto Interno, los valores rezagados del consumo final privado y el índice de precios al consumidor como variable de control explican significativamente el comportamiento del consumo final privado en Perú durante el periodo 1995-2024, según un modelo dinámico de tipo Koch. Luego tenemos las hipótesis específicas. La primera, el Producto Bruto Interno tiene un efecto significativo sobre el consumo final privado en el Perú durante el periodo 1995-2024. Los valores rezagados del consumo privado inciden significativamente sobre su comportamiento actual en el Perú durante el periodo 1995-2024. La hipótesis 3 es el índice de precios al consumidor tiene un efecto de control significativo sobre el consumo final privado en el Perú durante el periodo 1995-2024. Y finalmente tenemos que el modelo dinámico de tipo Koch posee capacidad predictiva adecuada para explicar la evolución del consumo final privado ante variaciones en el Producto Bruto Interno durante el periodo 1995-2024. Ok. Para sustentar conceptualmente esta investigación, se han considerado cuatro bases teóricas fundamentales. Primero, se reconoce que el consumo privado es uno de los componentes más importantes de la demanda agregada del Perú y, bueno, en general en todas las economías, representando en este caso más de la mitad del Producto Bruto Interno, lo cual lo convierte en una variable determinante para explicar el crecimiento económico y la dinámica interna del país. En segundo lugar, se incorpora la teoría de ingreso permanente, la cual fue propuesta por Milton Friedman en 1957. Esta sostiene que los hogares toman decisiones de consumo, no solo en función de su ingreso actual, sino también el de su ingreso esperado a largo plazo. Esto explica por qué las familias tienden a mantener niveles relativamente estables de consumo, incluso si enfrentan cambios transitorios en su ingreso. Y bueno, tercero tenemos la hipótesis de ingreso relativo desarrollada por Dusenberry 1949. Esta plantea que el consumo no solo depende del nivel de ingreso absoluto, también, eh, también depende de cómo se percibe este ingreso en relación con el de otras personas en el entorno social. Es decir, que las decisiones de consumo también se ven condicionadas por factores sociales y comparativos. Y finalmente se incluye en el marco teórico
los modelos dinámicos de series de tiempo, dentro de los cuales destaca el modelo Koch, que este modelo permite captar los efectos de persistencia en el consumo, considerando tanto el impacto contemporáneo de variables como el PBI, la influencia de sus valores pasados del propio consumo sobre el comportamiento actual. Y bueno, gracias a este enfoque se puede estimar no solo el efecto inmediato de, en este caso, el PBI, sino también podemos ver el efecto acumulado de los cambios de las variables sobre el consumo privado. Ok, aquí tenemos un modelado de lo que es el modelo Koch, donde tenemos a la variable producción como dependiente. Tenemos también a la variable XT como la variable independiente en el tiempo t. Tenemos al rezago de la variable YT. Tenemos también los coeficientes, que en este caso, nuestro primer coeficiente, bueno, este es el intercepto o constante. Bueno, este es el valor, este es el valor dado que YT y XT fuesen cero. Luego tenemos que, tenemos el coeficiente beta cero, el cual acompaña a la variable dependiente, perdón, a la variable independiente, la cual es un efecto directo e instantáneo de XT sobre YT. Luego tenemos a lambda, que en este caso es el coeficiente de rezago o parámetro de ajuste, el cual mide la persistencia temporal de YT. Bueno, cabe destacar que esta es la proporción del efecto pasado que se mantiene en el consumo actual. Bueno, en este caso, en la producción actual. Y tenemos que destacar que cuando lambda es alto, o sea, cercano a uno, va a tener un ajuste lento a los cambios. En- Luego tenemos que si está cercano a cero, va a tener un ajuste más rápido. En el modelo también vemos el VT, que, bueno, en este caso es el término de error en media móvil. Luego tenemos el multiplicador de corto plazo, que en este caso se representa por beta cero. Tenemos también la velocidad de ajuste, que se representa por uno menos lambda. Y tenemos finalmente el multiplicador de largo plazo, el cual se estima mediante el beta cero o multiplicador de corto plazo sobre la velocidad de ajuste uno menos lambda. Muy bien. En cuanto a la metodología, este estudio sigue un enfoque cuantitativo, explicativo de diseño no experimental y a la vez longitudinal, ya que vamos a analizar datos anuales a lo largo del tiempo. Se van a utilizar datos anuales para el Perú en el periodo 1995 2024, que son extraídos directamente de las bases de datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú, BCRP. En cuanto a las variables, tenemos a la YT, que representa el consumo final privado como variable dependiente, XT, que es el Producto Bruto Interno, y la variable de control IPC, que nos permite controlar los posibles efectos de la inflación sobre el consumo sin buscar explicarlo, solo controlando su impacto. Para el análisis se va a aplicar, o se aplicó un modelo dinámico de tipo Koch que permite medir tanto el impacto inmediato del PBI sobre el consumo, así como el efecto acumulado a través del tiempo, considerando la influencia del consumo rezagado. Y bueno, aquí tenemos un modelo Koch poblacional para nuestras variables y aquí el modelo muestral. Ok, además, se realizaron estadísticos descriptivos para caracterizar a las variables, también la prueba de raíz unitaria para verificar la estacionariedad de las variables, una prueba de cointegración para validar la relación a largo plazo y las pruebas de diagnóstico para verificar la validez econométrica del modelo estimado. Ok, tenemos la operacionalización de las variables.
en cual ya habíamos hablado del consumo final privado como dependiente, todos con frecuencia anual, todos del Banco Central de Reserva del Perú. Tenemos el Producto Bruto Interno, igual todos estos, bueno, los dos primeros se encuentran en unidad de medida a millones de soles a precios constantes del 2007 y nuestro índice de precios al consumidor es un índice en base a 2007, considerando los 100. Y se considera además el valor rezagado del consumo final privado como un componente dinámico indispensable en la estructura del modelo de tipo Koch, que permite capturar la inercia o la persistencia temporal del consumo privado. Ok. En cuanto a los resultados, primero, en los estadísticos descriptivos podemos ver que, bueno, primero se ha hecho una transformación a las variables monetarias, que son el PBI y el consumo final privado, se han convertido en un logaritmo. Y bueno, se puede observar que el logaritmo del PBI, como el del consumo final privado, representan medias cercanas eh, de 12,77 para PBI y 12,32 para el consumo final privado, lo cual va a reflejar cierta estabilidad en el comportamiento de estas. En el caso del IPC no necesito ninguna transformación ya que este es un índice. Entonces, bueno, en este caso, justamente como es un índice, el valor promedio va a ser mucho menor. En este caso es alrededor de 0,3766, lo que sí es coherente con el hecho de que representa variaciones porcentuales de manera anual en los precios. Bueno, acá podemos observar dos gráficos de dispersión que muestran la relación de las variables. Observamos una relación positiva y lineal bastante fuerte en el consumo y PBI. Esto respalda la hipótesis teórica de que de que el ingreso impulsa el consumo. Por otro lado, el gráfico de dispersión entre el consumo y el IPC sugiere una relación más dispersa, aunque con cierta tendencia negativa, lo que podría indicar que la inflación modera el consumo en algunos contextos, aunque vamos a observar más adelante que en este caso, en nuestro modelo, el efecto fue positivo. Y finalmente tenemos las pruebas de normalidad con las pruebas de Harke-Vera, en el cual podemos observar que tanto el logaritmo del consumo como el de PBI representan valores de chi cuadrado bajos y bueno, también podemos observar los p-values que son mayores al 5%, por lo cual no se rechaza la hipótesis nula de normalidad. En cambio, con respecto al IPC, podemos observar que hay un valor chi cuadrado muy alto. Esto indicaría que la variable no tiene una distribución normal. Sin embargo, como esta es una variable de control, no es el foco principal de este modelo, así que este resultado no compromete la validez del análisis principal. Ok. En cuanto a estacionariedad, se aplicó las tres pruebas Diffuller en sus tres tipos. Primero para el logaritmo del PBI. Bueno, cabe destacar que para el logaritmo de PBI, logaritmo de consumo final privado e IPC, no, perdón, e IPC sin logaritmo, eh, en nivel todas arrojaron que ninguna es estacionaria, o sea, ninguna era de orden I0. Sin embargo, al aplicarle las diferencias al PBI, al consumo final privado y al IPC, se observó que sí, efectivamente, estas sí cumplen con los test de Dickey Fuller. Bueno, en este caso, el PBI, como podemos observar, al 99% se puede concluir que es un I1. El consumo final privado en logaritmos también a un 99% se puede concluir que es I1, lo mismo con el IPC, eh, que al 99% también se puede concluir que es un I1. Ok, la cointegración. Primero se realizó una regresión del logaritmo de consumo final privado, logaritmo de PBI, rezago
de rezago del consumo final privado e IPC. Estos están en niveles debido a que, como hemos podido observar anteriormente, todas tienen el mismo orden de integración, entonces podemos tener la seguridad de poder realizar la regresión en niveles. Con esto hemos podido predecir el error. Luego, en cuanto al error, le hemos aplicado la prueba de normalidad Harke-Vera, que bueno, en este caso, como vamos a observar, tiene un p-value alto, lo cual nos hace no rechazar la hipótesis nula de normalidad. Por tanto, concluimos que el error sigue una distribución normal. Luego vamos a aplicarle al error la prueba Diffulen en sus tres tipos y como podemos observar, igual al 99, bueno, al 99% al 99% podemos asegurar que que el error es un I0, por tanto es estacionaria y por tanto existe cointegración. Muy bien. Ahora, bueno, en base a todo esto, ya que hemos comprobado estacionariedad y cointegración, podemos armar nuestro modelo COSH, que bueno, hay que hacer igual la regresión del logaritmo de consumo final privado, logaritmo del PBI, rezago del consumo final privado y el IPC. Todas en nivel, como ya se explicó. Bueno, primero, acá con los valores que hemos obtenido, tenemos que el R ajustado es de 99,81, bueno, 0,9981, lo cual indica que este modelo explica más del 99% de la variabilidad en el consumo privado, lo cual es excelente. Además que la prueba del estadístico F es 0,000%, o sea, el p-value es 0,00, lo cual significa que el modelo es altamente significativo a nivel global. También, eh, bueno, ahora vamos a los coeficientes. Primero tenemos el coeficiente del logaritmo del PBI, el cual, como podemos observar, es de 0,6179, lo que indica que un aumento de 1% en el PBI va a generar un aumento del 0,6179 en el consumo privado, lo cual valida la teoría económica de que el consumo responde positivamente al ingreso. Ahora, con respecto al coeficiente del rezago, podemos observar que es 0,3977, lo cual muestra que hay una persistencia temporal moderada en el consumo, lo que significa que el consumo actual depende en parte del consumo pasado. También tenemos que el coeficiente del IPC es de 0,5545. Esto indica una relación positiva con el consumo. Según la teoría económica, se esperaría un valor negativo, ya que el aumento en los precios suele reducir el consumo. Sin embargo, este resultado positivo puede deberse a políticas como subsidios o ajustes salariales, los cuales pueden mitigar el impacto de la inflación y bueno, mantienen el consumo, ¿no? Y bueno, tenemos la constante que es de menos 0,4764. Bueno. En los coeficientes estimados, bueno, en las variables, podemos observar que todos presentan un p-value muy bajo, todos con menor al 5%, lo que indica que las variables explicadas, como el PBI, rezago y la variable de control IPC, tienen un impacto estadísticamente significativo sobre el consumo privado, justamente. Entonces, bueno, nos vamos a esta parte. Primero tenemos el valor de alfa por uno menos lambda, que viene a ser el mismo de la constante que ya habíamos mencionado anteriormente. Esta es la constante menos 0,4764. Luego tenemos a nuestro beta cero, que es el que acompaña a la variable independiente, que en este caso es 0,618 aproximadamente. Luego tenemos a lambda, que en este caso lambda va a ser en este caso nuestro lambda va a ser el coeficiente que acompaña al al primer rezago de consumo final privado. Bueno, y con esto primero obtenemos el multiplicador de corto plazo,
que como ya hemos mencionado es igual al beta cero, que es 0,618. Después tenemos el multiplicador de largo plazo, el cual se estimó, como ya habíamos mencionado, es el beta cero o multiplicador de corto plazo sobre la velocidad de ajuste uno menos lambda. Bueno, en este caso nuestra velocidad de ajuste fue de 0,6023 estimada, o sea, es uno menos lambda. Entonces acá lo tenemos, uno menos lambda sería 0,6023. Y bueno, finalmente estimamos el valor de alfa como menos 0,791. Ok, en cuanto al rezago óptimo, vamos a observar que tenemos el rezago mediano y rezago medio, los cuales son aproximadamente uno, así que nos indicaría que el rezago óptimo para el modelo sería uno. Ahora, el rezago mediano se estimó mediante la fórmula menos logaritmo de 2 sobre lambda, menos logaritmo de lambda. Y el rezago medio lo hemos estimado como lambda entre uno menos lambda, o sea, lambda entre la velocidad de ajuste. Bueno, en este caso se prefiere usar el rezago medio ya que este viene directamente de la regresión que hemos estimado. En cambio, el mediano no es tan óptimo usarlo. O sea, ambos son óptimos de usar claramente, pero siempre hay que tener un poquito más de... hay que tener cierta inclinación hacia el rezago medio. Y bueno, con esto tenemos nuestro... En la parte de abajo podemos observar que está el modelo que hemos estimado en base a, al modelo dinámico de tipo Koch. Que bueno, en este caso tenemos que el logaritmo del consumo final privado en el tiempo es igual a menos 0,4764 alfa por uno menos lambda, más 0,168 por el PBI, por el logaritmo del PBI en el tiempo. Luego le sumamos 0,3977, que es lambda. Eh, Esto multiplicado bueno, siendo el coeficiente que acompaña al logaritmo del consumo final privado, pero rezagado en un periodo. Y luego tenemos la variable de control que, bueno, es el 0,5541. Y bueno, al final tenemos la, el error en media móvil. Ok. En cuanto a los diagnósticos, en la primera tabla hemos estimado lo que es la multicolinealidad, en la cual en esta de acá podemos observar que el valor BIF es bastante alto y esto puede sugerir que evidentemente hay una multicolinealidad, pero esto pudo haber sido debido a que estamos usando el rezago del consumo final privado. Entonces, por este motivo, le hemos quitado acá el rezago del consumo final privado y solo hemos incluido el logaritmo del consumo final privado, logaritmo del PBI y el IPC. Y en este caso, como podemos observar, baja bastante el valor de BIF, lo cual en este caso nos demuestra que el efecto de multicolinealidad desaparece. En relación a la heteroscedasticidad se aplicaron dos pruebas, la de Bruch-Pagan, la cual mostró un valor chi cuadrado de cero y un p-value de 0,9749, lo que indica que no existe heteroscedasticidad. Y lo mismo hemos hecho, lo mismo hicimos para las pruebas ARCH 1 y ARCH 2, en las cuales podemos observar también que no existen heteroscedasticidad. Y bueno, finalmente, en cuanto a autocorrelación, tenemos el test de Bruce-Godfrey, que bueno, lo hemos estimado para dos rezagos, que muestra un chi cuadrado de 0,277 y un p-value de 0,878, lo que nos indica que no existe autocorrelación serial en los residuos. Es decir, que no hay una dependencia temporal entre los errores, lo que respalda las estimaciones del modelo. Bueno, en cuanto a conclusiones. Primero tenemos que el PBI, como habíamos mencionado, influye positiva y significativamente en el consumo privado, esto validando la teoría económica. Después tenemos los rezagos del consumo, los cuales evidencian
persistencia temporal significativa, coherente con las teorías de ingreso permanente y ciclo de vida. Vemos el IPC, aunque fue solo de control, muestra un efecto positivo, lo cual es contrario en realidad a la teoría económica. Pero esto se puede explicar por políticas que amortiguan el impacto inflacionario. Y bueno, con respecto al modelo Koch, se presentó una adecuada capacidad predictiva para explicar la dinámica del consumo en el Perú en el periodo que hemos estimado, 1995-2024. Bien, en cuanto a recomendaciones, sobre la política fiscal y monetaria, se recomienda promover el crecimiento económico sostenible vía inversión pública y privada. También, con respecto al control de inflación, hay que mantener políticas que protejan el poder adquisitivo y también ajusten salarios y subsidios. Eh, También se recomienda fomentar el consumo sostenido, impulsar el ahorro, créditos accesibles y consumo responsable para estabilizar la demanda interna. Y bueno, como investigación futura se puede incluir variables como acceso al crédito, tasas de interés y expectativas del consumidor. Y se pueden comparar estos resultados con otros resultados en otros países. Muchas gracias.